Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Qué bella es esta iglesia. Gloria a Dios. Estamos contentos. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y hoy me corresponde la segunda parte de Salvos por la Ira porque el domingo no pude terminarla. No sé ni por qué. Yo creo que el bosquejo voló en canto a mitad. Algo sucedió y no pude terminar con este bosquejo, pero es interesante porque la carta que Pablo le escribió a los romanos es una joya literaria. Es la carta más larga y tiene un tema que es el tema principal, además tiene 15 temas adicionales, pero el tema principal es justificados por la fe. Y con esta carta la vida le cambió a Martín Lutero, a John Wesley, a Knox y a tantos que tuvieron un avivamiento tremendo en el siglo XIX. Y ciertamente esta carta cambió mi vida. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí de Dios fue el Antiguo Testamento. Me explico. Lo que me enseñaron a mí de Dios desde muy pequeño es que Dios es juez y que un día yo iba a estar delante del trono de Dios siendo juzgado por él. ¿Alguien hace empatía conmigo en esa enseñanza? ¿Alguien más le enseñaron eso? Yo crecí en la iglesia católica y la iglesia católica era muy enfática que habían pecados veniales, pecados capitales y que Dios era el juez supremo y que me iba a juzgar. ¿Alguien le enseñaron eso? Ok. Y en la iglesia evangélica tradicional, eso es lo que se enseñaba, ¿o no? Rosa, ¿cierto? Que Dios es juez y que te va a talar. Y eso es cierto, porque si estudiamos el Génesis, vemos que la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios, eran transgresores de lo que Dios había dicho. De todos los árboles ustedes pueden comer, menos de este. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ese no lo toquen. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo tocaron. Y la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Y eso fue lo que sucedió. Y lo primero que Dios hizo fue que los tomó y los expulsó, los sacó del jardín. Luego vemos en el capítulo 6 cómo la maldad del hombre en la tierra creció tanto que la Biblia dice: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Porque los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. ¿Y qué Dios hizo? Juicio. Le dice a Noé: construye un barco porque va a llover. Y llovió por 40 días y por 40 noches. Y todo el mundo, con excepción de 8 personas, ¿qué pasó? Perecieron. ¿Y quién los mató? El agua. ¿Y quién mandó el agua? Pues Dios. Y ahora vemos a Abraham, escogido por Dios para de un hombre hacer un pueblo, para que todas las naciones le conozcan. Y vemos el juicio contra Sodoma y Gomorra. Y Dios mandó que fuego y azufre del cielo y los consumió. Pues eso es lo que yo conozco. Que el pecado trae muerte y condenación. Y yo estoy listo para ser condenado. Y mi vida, mis primeros 31 años sobre la tierra, yo viví con ese pensamiento porque ese era el Dios que yo conocía.
Yo no conocía a un Dios que amaba al pecador. Yo conocía a un Dios que juzgaba al pecador y yo era uno de ellos. No fue hasta que yo leí la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos que yo entendí que Dios me declaró justo por la sangre de Cristo y me libró y me salvó de la condenación de Dios. Cuando yo leí esto, yo no lo podía entender y yo no lo podía recibir. Mi mente se oponía. Me costó trabajo entender que Dios es amor. Dios es un Dios perdonador y que no importa, dice Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Ahora ya no somos enemigos, somos amigos. Y somos amigos por una sola razón: el sacrificio de Cristo en la cruz. No tiene que ver con nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Y somos salvos de la ira. Y vivir entendiendo esto es muy diferente a vivir esperando condenación. Porque esto lo cambia todo. Las reglas del juego fueron cambiadas con Cristo. Eso no significa que ahora vamos a persistir en el pecado, sino todo lo contrario. Esto lo que significa es podemos vivir una vida agradable a Dios, no una vida perfecta. Porque para agradar a Dios no tenemos que ser perfectos. Para agradar a Dios lo único que necesitamos es tener fe en el Hijo, creer en Él. Y le agradamos a Dios. Y esa es la verdad. Y hubo un dilema en la humanidad por tanto tiempo y ese dilema estaba metido en mi cabeza. ¿Cómo es posible que yo, habiendo sido tan malo, he sido perdonado para siempre? Mis pecados pasados, mis pecados presentes y aún mis pecados futuros. Mire, hermano, mañana yo voy a volver a pecar, pero la sangre de Cristo ya perdonó mis pecados aún de mañana. Mire, hermano, yo le puedo predicar a usted un mensaje durante el año entero sobre el Pentateuco y usted lo va a recibir. Fácil lo recibe. Pero yo le predico un mensaje sobre Romanos y le cuesta recibirlo. Porque hay una resistencia. No sé si es en la mente o dónde, pero hay una resistencia del ser humano de entender que no importa lo que hayamos hecho, somos perdonados, justificados y no tenemos nada que pagar. Está a saldo. Porque estamos ya programados para las malas noticias. Y Romanos es buenas noticias. Estamos programados para tener que hacer algo. Ok, ya soy salvo, pues ahora tengo que orar. Porque si no oro, estoy mal con Dios. ¿Quién te dijo? Voy a decir esto porque le estoy hablando a gente madura. Usted es salvo si ora o si no ora. Es más, usted es salvo si viene a la iglesia o no viene. Tómelo con pinza. Usted necesita orar no para ser salvo. Usted necesita orar
para que otro sea salvo, como usted. Usted necesita orar para tener una intimidad y una comunión con Dios, y eso es lo mejor que le puede pasar. Pero cuando yo me convertí, yo pensaba que el día que yo no oraba, pues, ya salía de la gracia. Y era como la oración se convirtió en mi vida en una obligación para agradarle a Dios. Hasta que un día Dios me dijo, ya tú me agradas. Porque cuando Dios mira al ser humano desde el cielo, ve a dos personas. O a Adán o a Cristo. Y si usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, cuando Dios mira desde arriba, nunca va a ver a Adán, siempre va a ver a Cristo en usted. Ya Cristo hizo que usted le agrade a Dios. Dios no está enojado con usted. Usted viene a la iglesia, usted ora, usted ayuna, usted lee la Biblia para beneficio suyo y de los que lo rodean. Pero ya la salvación Dios no se la pegó con chicle. Usted es salvo y punto. Pero Pablo dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en la vida. Y usted necesita crecer y usted necesita dejar de ser neófito y aprender. Teología es el estudio de Dios. Pues yo me he convertido en un teólogo. ¿Por qué? Porque yo anhelo conocer más a Dios. Porque por muchas razones. Pero nada tiene que ver con la salvación. La salvación es única y exclusivamente por fe. Usted creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y derramó su sangre para perdón de sus pecados. Usted es salvo. Y usted lo confiesa, usted es salvo. Usted no necesita otra cosa para llegar al cielo. Ahora, usted puede llegar al cielo solo o acompañado con mucha gente que usted le ministró para que también llegaran. Mi misión en la vida es alcanzar a otros, porque si no yo me fuera para el cielo hoy. Por eso cuando usted se convirtió, Dios no se lo llevó, porque Dios lo necesita aquí a usted para que usted sea su voz. Por eso yo me preparo en las escrituras para ser la voz de Dios en la tierra, para ministrarle a otros, para bendecir a otros, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Ese es mi llamado. Pero nada tiene que ver con la salvación. Yo soy salvo, punto. Yo haga eso o no lo haga. Y nos cuesta trabajo. Y todo nos hace sentir culpables. Vivimos con culpabilidad por todo. Esa es la verdad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿O soy yo nada más? Por todo somos culpables. Mira, el engañador, el acusador, está tan activo en la vida de los cristianos que a veces no nos damos cuenta. A usted le llegan miles de pensamientos a la mente por minuto. La gran mayoría de esos pensamientos no son suyos ni de Dios. A los pastores nos pasa. Alguien se va de la iglesia, ¿qué le habré dicho? A lo mejor fue lo que yo prediqué. A lo mejor no lo llamé y estaba enfermo. ¿Sabe? Todo es una culpabilidad. Y vivimos así casi todo el tiempo, culpándonos de todo. Mire, hermano, a veces nos culpamos de cosas que pasaron hace 20 años. Dios quiere que seamos libres de toda culpabilidad, de toda acusación. Que vivamos relax, en paz, tranquilos, sosegados, como Lola. Hoy Lola está de spa. Lola es Alondra. Alondra Robles. Hoy ella está de spa, le dieron una mascarilla. Ella está relax. Mire, hermano, relájese. O como dice Caleb, amárguese. No, no se amargue.
Mire a alguien y dígale, nos escapamos. Mire, hermano, lo que yo hice en la primera parte de mi vida, que ya alcancé 62 años, yo tuve 31 en el mundo, llevo 31 años en Cristo. Ya estoy en empate. Cuando yo cumpla 63 lo voy a celebrar porque llevo un año más. Ya le pasé al mundo. Lo que yo hice merecía la muerte y estoy vivo. De la forma en que yo viví, merecía estar enfermo. Pues yo estoy sano. Merecía estar preso y estoy libre. Y cuando suene la trompeta, ¿quién está esperando que suene la trompeta? Porque Cristo viene. Mire, hermano, Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no se equivoque. Cristo viene por su iglesia y vamos a volar por los aires y nos encontraremos en las nubes con nuestro amado y se acabó el evento. El infierno no fue hecho para ninguno de nosotros. Nos escapamos. Nos escapamos del fuego y del gusano que no muere. Nos escapamos de la condenación eterna. ¿Quién ha leído El infierno de Dante? Lea ese libro, hermano, que se le van a parar los pelos. De cómo se describe el infierno. Vamos, dígale a alguien, wow, me escapé de esa. Y no es porque tú hayas hecho algo, es porque tú creíste que el Hijo de Dios vivió en la tierra, murió, lo mataron, derramó su sangre, lo enterraron, resucitó y viene por ti. Ya. Juan, capítulo 5, verso 24, traducción lenguaje actual. Les aseguro, mire cómo empieza, que todo el que preste atención a lo que yo digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. ¿Cómo empezó? Les aseguro. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Aunque antes haya vivido de espaldas a Dios, no importa. En el momento que usted le confesó, en el momento que usted creyó, todos sus pecados fueron perdonados y borrados. Jeremías dice que Él no se acuerda más de tu pecado. Isaías dice que Él le dio la espalda a tus pecados. Y uno de los profetas menores, que no me acuerdo quién es, dice que tus pecados fueron tirados, lanzados al fondo del mar. Y yo le añadí que pusieron un letrero prohibido pescar. El único que se acuerda de tu pecado es Satanás. El único que te recuerda a ti tu pecado es Satanás. Recuérdale a él su futuro. A ese sí lo van a lanzar en el lago de fuego. Isaías dice que por siempre dejará de ser. Desaparecerá. Nadie se va a acordar de él. Ese es el futuro que nos espera. Primera de Tesalonicenses 1:10. También comentan
como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios se levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Di conmigo, me escapé. Nos escapamos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Cuando yo no me siento bien, cuando las situaciones, yo no tengo problemas graves en mi vida, gracias a Dios. No tengo, los he tenido, pero ahora mismo estoy viviendo una vida que yo no tengo problemas graves de nada. Pero cuando los he tenido, cuando me he sentido agobiado, que ya no puedo más, cuando me he preguntado si todo esto vale la pena, cuando no he tenido fuerzas para seguir, yo me acuerdo de la eternidad. Es lo único que yo tengo que hacer para levantar el ánimo y seguir hacia adelante. Yo me acuerdo que vale la pena. Yo me acuerdo que cada día en el Evangelio, el peor de mis días en el Evangelio, aún el peor, es mucho mejor que el mejor día que yo pasé en el mundo. Porque el mejor día que yo pasé en el mundo, si Cristo se hubiese manifestado en ese momento, yo estuviera en los horrores del juicio. En un lugar que no es agradable. El infierno es real, mi hermano. Yo no le sirvo a Dios por miedo al infierno. Yo le sirvo al Señor porque yo lo amo. Pero el infierno es real, no se equivoque. Y a veces a mí me da mucha tristeza ver personas que viven jugando con su salvación, que no toman su salvación en serio. A lo mejor es que piensan que cuando esto se acabe, se acabó. No. Cuando esto se acabe en la tierra, es que empieza. Esto en la tierra es pasajero. El más viejo, ¿cuánto dura? Aproximadamente 100 años. 100 años es vivir una vida completa, ¿cierto? Y un poquito de más. Ok. Compare 100 años con 1000. Ahora, compárelos con 1.000.000 de años. Pues vamos a compararlo con 100 millones de años. Vamos a comparar 100 años con 1.000.000.000 de años. Ok. La eternidad son ceros a mano derecha que nunca terminan. La eternidad es para siempre. Ahora, imagínate un castigo que no termina. Nunca. Jamás cesa, jamás para. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos placeres en la vida, en la tierra, tú puedes tener? Muchos, ¿verdad? A lo mejor algunos. Ok. ¿Tú crees que vale la pena vivir por los placeres de los sentidos por no sé cuántos años y perderte una eternidad con Dios? Es en serio. Es como, ¿sabes? Cuando Dios te abre el entendimiento y tú entiendes estas cosas, tú dices, es absurdo como yo vivía.
Por eso es que cuando yo me encuentro de frente, y te lo digo porque es la verdad, porque todos los días uno se encuentra tentaciones para pecar en el camino, en la vida de frente. Y cuando yo me encuentro con eso, es fácil decirle que no. Cuando tú has estudiado Romanos y tú entiendes la importancia de la salvación, la importancia de la presencia de Dios en tu vida para siempre, ¿cómo tú puedes arriesgar tanto por tan poco? Por un momento de qué? De disfrute de tus sentidos. Es como un negocio bien malo que la gente hace, que yo no puedo entender. Antes yo vivía así. Yo sé, yo estuve ahí, no me importaba. Yo lo que quería era satisfacer mis deseos carnales de ahora, del momento. Y ahorita no me importa. La droga es eso. La droga, tú te metes droga una noche entera y al otro día tú amaneces esbaratado o te emborrachas una noche, al otro día tú amaneces que no sirve, lo disfrutaste, pero el otro día ¿qué? Pues yo hacía eso todos los días. No te lo estoy diciendo porque yo estoy como volando en una nube. No, es que yo sé cómo funciona, pero es absurdo. Y yo vivía así porque yo no tenía revelación del futuro eterno. Lo primero es que yo no tenía una relación con Dios y yo podía disfrutar cosas en el mundo, pero yo no sabía disfrutar a Dios porque yo ni lo entendía. Pero en el devocional de hoy, de esta noche, que fueron como 40 minutos, 45 minutos, yo no cambiaría esos 45 minutos por ningún placer de la tierra. Porque los placeres de la tierra pasan, pero esta relación con Dios perdura porque todavía hoy, ahora, media hora después, yo la siento igual. Su presencia está aquí, aunque ahora no estoy cantando, estoy hablando de Él, pero me siento de la misma forma, me siento lleno de gozo, lleno de paz. Pero el pecado te destruye, te aniquila, acaba contigo. Tu cuerpo, tu alma lo desea, pero tu espíritu lo rechaza. Por eso la carta a los romanos habla de vivir en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso es tan importante. Son 16 capítulos. Estúdialos para que tu vida cambie para siempre. 16 capítulos. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Estudia esos 16 capítulos. Y yo te garantizo que lo que le pasó a Knox, lo que le pasó a John Wesley, lo que le pasó a Martín Lutero, te va a pasar a ti. Te lo garantizo. Porque esta carta cambió mi vida para siempre. Cuando yo recibí esta revelación de Dios, yo no volví a ser el mismo. Son 3 grandes logros: redención, propiciación y reconciliación. La reconciliación es el tercer gran logro de la muerte sacrificial de Cristo en el Calvario. Esta gran obra tripartita, redención, propiciación y reconciliación, es totalmente la obra de Dios lograda por medio de la muerte de Cristo. Redención se relaciona con el pecado. Romanos 3:24, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, con una bondad que no merecemos,
Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Mire, hermano, la gente habla de soy salvo. No es lo mismo decir soy salvo que decir soy redimido. Ahorita te lo explico. La propiciación o satisfacción se relaciona con Dios. Romanos 3, 25 y 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y ese fue el problema que tenía Lutero, porque cuando Romanos hablaba de la justicia de Dios, él pensaba que Dios es justo cuando hace justicia castigando a los pecadores. Pero la justicia de Dios no es castigar a los pecadores. La justicia de Dios es librar a los pecadores del juicio. Es librar a los pecadores del castigo. La justicia de Dios es no castigarnos. Es justificarnos, es perdonarnos, es librarnos. Entonces no cuadra con la mente humana. Es difícil recibir algo tan grande. Mire, hermano, ¿usted sabe por qué más gente no se convierte? Le digo, lo va a sorprender. Porque es demasiado fácil. A mí alguien se me acercó y me dijo que Dios te perdonó. Alguien que me conocía de mucho tiempo me dijo que Dios te perdonó todo lo que tú has hecho. Tú eres loco. Tacho. Eso no es posible. Tú eras malo, brother. Yo te conozco. Que Dios perdonó todas esas barbaridades. No, puede ser. No, eso yo no lo compro. Porque al ser humano se le hace difícil reconocer tanta bondad. Y la gente no puede ni siquiera pensar que no tienen que hacer nada para recibirlo. Que yo no tengo que hacer nada. No. Creer, sí. Confesarlo, sí, eso es todo. Porque ¿qué dice la Biblia? El que creyere en su corazón y confesare con su lengua, ese será salvo. Y la gente no se convierte porque no cree que puede ser tan fácil. Lo que ellos no entienden es que no fue fácil. ¿O tú crees que fue fácil coger golpes en la cara que te rompan el tabique de la nariz y los capilares de los ojos? Que te rompan un tímpano de un golpe. ¿Tú crees que eso fue fácil? Que te pongan una corona de espina que te espeten los nervios de la cabeza, te los pasen. ¿Usted sabe lo que es pincharse un nervio? ¿Alguien se ha pinchado un nervio? Pues la corona de espinas que le metieron con palos por encima y las espinas penetraron en los nervios de la cabeza. Es fácil. Que te den 39 latigazos en la espalda y te arranquen la piel y te la dejen en carne viva. Que botes litros de sangre y después te pongan un madero en los hombros para que lo lleve yo no sé cuántas millas. Es fácil. Caminar desnudo entre medio del pueblo, ¿tú crees que es fácil? Que te traspasen los nervios de las manos y de los pies con clavos.
y te enganchen en una cruz que no puedes respirar hasta que tu corazón explota. Por eso salió sangre y agua. Es fácil para nosotros, pero fue bien difícil para él. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Yo no sé, pero yo me alegro. Porque yo no lo hubiera tolerado. ¿Tú crees que fue fácil cuando tú te estás muriendo? Ver la gente que te está matando y pedirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que es fácil tú siendo inocente? Viviendo una eternidad con tu Padre, tener que despegarte y separarte de Él porque hoy eres sucio, porque tienes el pecado de la humanidad encima y Dios es santo. Fácil. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Yo no sé, pero yo vivo agradecido de Él por eso. Porque digo como Pablo, mi vida de pecado, sí, yo lo hice por ignorancia y por incredulidad. Porque si yo llego a saber lo que sé hoy, no peco. Hubiera vivido una vida totalmente diferente y Dios me ha dado la oportunidad de vivirla hoy. Honra el sacrificio de mi hijo. Caminando como caminó él. Honra el sacrificio de mi hijo amando como amó él, perdonando como perdonó él. Hónralo. Vive agradecido de él. Por eso yo oro y por eso yo leo la Biblia todos los días de mi vida. Por eso yo me congrego y no falta un culto. Por eso yo voy a África, a Centroamérica, donde quiera que Él me llame. Por eso me invitan a un programa en vivo y ahí estoy yo. Por eso doy clases en la universidad. Por eso me desgasto para Cristo. Porque es lo único que puedo hacer para agradecer tanto amor. Porque al que a muchos se le ha perdonado, mucho ama. Tercero, la propiciación. No, ya se la dimos. Tercero, la reconciliación. Se relaciona con el ser humano. Esta última es la suspensión de la enemistad que separa a la humanidad de Dios. ¿Qué? Colosenses 1:21. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. La reconciliación es la base para restaurar la comunión entre el hombre y Dios. La reconciliación por la muerte de Cristo es un hecho verídico. Además, se realizó siendo nosotros enemigos de Dios. Ya que la reconciliación se obtuvo por la mente de Cristo, ciertamente su vida es capaz de asegurar salvación completa y final al creyente. Su vida es la presente, no su vida terrenal, durante la cual está intercediendo por los creyentes. Esa es su función ahora. La Biblia dice que Jesucristo está ¿qué? Intercediendo por nosotros. Cristo murió por sus enemigos y seguramente Él los salvará. Anteriormente ellos eran sus enemigos, pero ahora tienen compañerismo con Él, debido a que los cristianos, los reconciliados con Dios, comparten la vida de Cristo. Como consecuencia serán salvos. Nosotros somos salvos porque fuimos redimidos, porque hubo una
propiciación y fuimos reconciliados. No solo se asegura la salvación futura, sino que también nos gloriamos en Dios aquí y ahora. La seguridad y garantía de todo eso es el hecho de que por el Señor nuestro Jesucristo hemos recibido ahora la reconciliación. Debido a que Dios ha reconciliado a los impíos consigo mismo, deben gozar de paz con Él. Ponte sobre tus pies. Alguien puede darle gracias. Alguien puede respirar hondo y decir: de lo que me salvé. Alguien puede darle gracias a Dios por la persona que te habló de Cristo, que se acercó a ti un día y te invitó a la iglesia. Por el pastor o el evangelista o el hermano que predicó ese día que tú llegaste a la iglesia por primera vez y confesaste a Jesús como Salvador de tu vida. Por los vasos que Dios ha usado, por las veces que te llamó, las veces que se acercó a ti, las veces que te buscó hasta encontrarte. Nos libramos, salvos de la ira. Antes de terminar esta transmisión, quiero hacer una oración. Quiero que tú repitas la oración más poderosa que existe sobre la tierra. Es la oración de salvación. Pero hazla por agradecimiento, no por miedo al infierno. El infierno es real, pero hazla por lo que Cristo hizo en la cruz. Repite con todos nosotros: Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Considérate redimido, reconciliado. Nos vemos el domingo.